El siguiente tema, jóvenes, es ecuación pendiente ordenada en el origen de una recta, o como ya les había hecho mención en los ejemplos anteriores, puede ser también nombrada ecuación ordinaria de la recta. Bueno, ¿y a qué hace referencia esta ecuación o qué tiene de distinto a la otra? Es muy similar a la ecuación punto pendiente. Les decía que la ecuación punto pendiente, ¿por qué se llamaba así? Porque en los datos, en tu problema, siempre te proporcionaban dos cosas, que era un punto y la pendiente de esa recta. Un punto por el que pasa esa recta y su pendiente de dicha recta. Esto es muy similar, también te proporciona lo mismo, un punto y su pendiente de la recta, el punto por el que pasa la recta y la pendiente de la recta. Pero ¿qué es lo que diferencia a la anterior de esta? Que el punto que te proporcionan siempre va a estar situado sobre el eje Y, siempre va a estar situado sobre el eje Y, es decir, siempre tiene la intersección esa recta sobre el eje Y. Y por eso el nombre de ordenada en el origen, porque recordemos que este eje se llama también eje de las ordenadas. Entonces, como el punto que te proporciona siempre está en el eje de las ordenadas y en X es en 0, por eso es ordenada en el origen, porque siempre está en el eje de las ordenadas. Entonces, para que quede claro la diferencia del otro punto, a este es que el otro punto podía estar afuera en el plano, podía estar en cualquier lado del plano, pero este siempre va a estar sobre el eje Y. Por eso el nombre de ordenada en el origen. Bueno, pero como les decía, cuando te proporciona un punto, vamos a nombrarlo así, el punto B, 0, B. ¿Por qué 0? Porque obviamente en X es 0 y en B, esta letra B te representa un número cualquiera. En este caso puede ser el 2, por ejemplo, el 3, el 4, el 5 o el -1, el -2, el -3. Pero esta letra B te va a representar la intersección que va a tener esa recta con el eje B, con el eje Y, perdón. Y te va a proporcionar tu problema la pendiente y ese punto, esa intersección con el eje Y. Pero todo parte de la ecuación que ya hemos visto, de la ecuación punto pendiente. Esta es la ecuación punto pendiente, pero ¿cómo llegamos a esta ecuación que ya hemos visto, que es la ecuación ordinaria? Como te dice que el punto es B0, B, aquí partiendo de la ecuación punto pendiente, lo único que quise explicarles aquí es que por esto, este Y1, que realmente vendría siendo este punto, porque recuerden que esto es X1, Y1, entonces este sería Y1, por eso dice que Y1 tiende a ser B, entonces Y1 tiende a ser B, la pendiente pues se deja tal cual, y esto sería X menos X1, X1 tiende a ser 0, ¿por qué 0? Porque siempre el eje X va a ser 0, va a estar aquí en X1, siempre va a ser 0, por eso tiende a ser 0, y se cancela, bueno, este se convierte en B, por eso ya te queda Y menos B, y este se cancela, este Y1 se hace 0, como va a ser 0, pues ya se elimina, y te queda la pendiente nada más por la letra X. Y así es como llegamos a esta fórmula. Despejando la letra Y, Y es igual a M por X, te queda MX. Este, como está negativo, pasa al otro lado, queda positivo. Y esa es la ecuación ordinaria o la ecuación pendiente ordenada en el origen. Pero, ¿qué significa esta ecuación o qué te representa cada letra? Esta M, obviamente ya lo sabemos, representa la pendiente de la recta. Pero esta B, ¿qué representa? Se los acabo de decir hace ratito. Es la intersección con el eje Y. Siempre va a ser la intersección con el eje Y. Eso es lo que te va a proporcionar tu problema. La intersección que tiene esa recta con el eje Y. Y para que se entienda un poquito mejor, pues vamos a hacer un ejemplo calculando las ecuaciones. Bien, este es un ejemplo de cómo se resuelve un problema utilizando la ecuación ordinaria, ¿verdad? Que ya la hemos utilizado, repito, ya lo hemos estado viendo en los otros ejemplos, pero este como tal es un tema especializado en la ecuación ordinaria de la recta. Tu problema dice así: encuentra la ecuación ordinaria y general. Ojo, aquí te está pidiendo dos cosas: la ecuación ordinaria y la general de la recta, cuya pendiente es M y cuya intersección con el eje Y es 3. Esto es lo que les mencionaba. ¿Qué te va a proporcionar tu problema? Dos cosas: la pendiente y la intersección con el eje Y. Que esto, la intersección con el eje Y, realmente es un punto que te está dando tu problema, o sea, como tal es un punto. Te dice que la intersección con el eje Y es 3, pues como les dije que siempre va a estar situado sobre el eje Y, por eso el nombre de la ecuación ordinaria, porque está en el eje de las ordenadas. Como siempre va a estar situado, esto es lo que te determina en qué punto exactamente intersecta con el eje Y. Como te dice Y3, por eso lo ubiqué aquí, ya está ubicado.
en 3, 1, 2, 3. Aquí intersecta, aquí pasa tu recta, ¿sí? Y este realmente, como les decía, es un punto. Se puede tomar como el punto B, 0,3. Repito, siempre X va a ser 0. En este tipo de problemas X va a ser 0 porque está situado sobre el eje de las ordenadas. Entonces, cuando te diga la intersección con el eje Y, solamente te vas a dedicar a ponerlo en el eje de las Y, ¿sale? Lo vas a ubicar. Si aquí te hubiera dicho que la intersección con el eje Y es menos 2, pues lo ubicas en el menos 2 y el punto hubiera sido B, 0, menos 2, ¿sí? Y esto es, aquí es lo que les traté de explicar, cuáles son los datos que te proporciona tu problema, que es B es igual a menos 2, M, perdón, es igual a menos 2 séptimos, que es la pendiente, y la intersección con el eje Y es igual a 3, que realmente ese 3 viene siendo la letra B, es la letra B que vale 3, y el punto sería 0,3, ¿sí? Porque esto es x1, y1, y acuérdense que hace rato en la explicación de la fórmula decía que era el punto 0, b, esto tiende a ser b, por lo tanto esto es b. Y otra vez recordando lo que les había mencionado, esto es la pendiente y esta letra b es la intersección con el eje y, solamente la tienes que ubicar en el eje y. Lo que te diga, si te dice 3, lo ubiques 3, si te dice 4, 4, si te dice menos 2, menos 2. Pero bueno, ¿qué me pedía mi problema? Dos cosas, la ecuación ordinaria y la ecuación general de la recta. Entonces hay que encontrar esas dos cosas que te está pidiendo. Obviamente tengo que partir de la ecuación ordinaria porque eso es lo que me está pidiendo, la ecuación ordinaria. Solamente hay que sustituir datos aquí. No tiene gran ciencia, no tiene gran dificultad. Solamente hay que sustituir los datos que ya te proporciona tu problema. La pendiente ya te la dio tu problema. Te dijo que era menos 12 séptimos. La intersección con el eje Y ya te la dio tu problema, te dijo que era 3, entonces solamente sustituyes y sería Y es igual a la pendiente que es menos 2 séptimos de X más la intersección con el eje B con el eje Y que es realmente 3. Y así de fácil ya obtuviste la ecuación ordinaria. Esto es tu ecuación ordinaria. Ecuación ordinaria. Ecuación ordinaria de la recta, ¿sí? Pero no solamente te pide la ecuación ordinaria, te mencionaba que también quería que calcularas la ecuación general. ¿Cómo obtengo la ecuación general? Pues muy fácil. Acuérdense que la ecuación general tiene que tener esta estructura, tiene que ser AX más BY más C igual a 0. Tiene que tener esa estructura. Entonces, respetando el orden de las letras, primero las X, luego la Y y luego los números. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación general partiendo de esta ecuación ordinaria? Pues muy fácil, hay que despejar. O igualar, mejor dicho, igualando tu ecuación a 0. Como tiene que estar igualada a 0 para que sea general, hay que igualarla a 0. Lo que puedo hacer es pasar estos términos del otro lado para irlo igualando a 0. Primero pasaría este 3. Acuérdense que se pasan los números independientes, los que estén sumando o restando primero, y ya después al último los que estén multiplicando a la literal. Entonces como está positivo, ¿cómo pasaría del otro lado negativo? Te quedaría y menos 3 es igual a menos 2 x o 2 séptimos de x, ¿no? ¿Qué hago ahora para despejar esto? Como este 7 está dividiendo, lo paso al otro lado pero multiplicando y te quedaría 7 por y menos 3, esto es igual a menos 2x. Y primero tengo que multiplicar esto, que te quedaría 7 por y, te quedarían 7y. Más por menos, te quedaría menos 7 por 3 son 21 y esto es igual a menos 2x. Recuerdo que la estructura tiene que ser esta, primero las X, luego la Y y luego los números. Entonces esta X hay que pasarla del otro lado para que te quede tu igualdad o tu ecuación igualada a 0. Como está negativo pasaría positivo, entonces lo paso como 2x, este está positivo, así pasa 7y y menos 21 igual a 0. Y ya así de fácil obtenemos lo que fue la ecuación general. Ecuación general. Esta es la ecuación general. Y ya obtuve la ecuación general.
rápido y fácil. Entonces se puede decir que ya está terminado mi problema. Ya tengo la ecuación ordinaria, tengo la ecuación general, ya los encontré. Pero lo más importante, hay que graficar esa recta. ¿Cómo grafico esa recta? Ya les había enseñado que podemos utilizar el método de tabulación, pero existe un método mucho más rápido que lo vamos a ver ahorita para que ustedes lo realicen y aprendan cómo se hace. ¿Sale? Este método consiste en lo siguiente. Tenemos que partir de la ecuación de la pendiente. Recordemos que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si tú te fijas y observas, en la parte de arriba hace referencia a la letra y, siempre va la letra y, entonces sería y. En la parte de abajo siempre hace referencia a la letra x, entonces quedarían las x. Entonces vamos a tomarlo así, como tiende a ser esto la letra y y esto tiende a ser la letra x, pues como tu problema te da la pendiente que es menos 2 séptimos, el menos lo dejamos en el numerador, siempre queda en el numerador, ese menos lo tomamos como en el numerador. Y ¿por qué les decía esto? Que lo de arriba tiende a ser y y lo de abajo tiende a ser x. Porque este 2 va a hacer referencia a lo del eje y este 7 va a hacer referencia al eje x. Pero en sí, ¿a qué es a lo que me refiero? Que para graficar, esto es como un cuento de piratas, una película de piratas que ustedes han visto de que, por ejemplo, cuando van a buscar un tesoro te dice, tienes que caminar tantos pasos al norte, tantos pasos al sur, al este o al este. Y aquí nada más tienes que caminar, por así decirlo, no al norte, no al sur, no al este ni al oeste. Solamente tienes que caminar sobre el eje Y o sobre el eje X. Eso es lo único que tienes que hacer. Tienes que avanzar sobre esos dos ejes solamente. Pero ¿a partir de dónde? ¿De dónde partes y vas a avanzar eso? A partir de este punto, Este punto es tu referencia, como que si aquí empezaras tú. De aquí tienes que empezar a caminar, ¿sí? Tantos pasos al eje Y, tantos pasos al eje X, por así decirlo. Y trazar un punto referente para que puedas trazar tu recta. En este caso puede ser con un solo punto referente. Yo les recomiendo que sean 2 puntos referentes. Y para obtener esos 2 puntos referentes vamos a jugar un poco con este signo menos que tiene la pendiente. Como la pendiente en sí es negativa, si tú le pones el negativo al numerador, menos entre más te queda menos. Si tú se lo pones al denominador, más entre menos te queda menos, es decir, la pendiente te sigue quedando negativa y no pasa nada, no la estás alterando. Si tú le pones un negativo aquí también y te queda negativo y negativo, ahí sí la alteras porque ya la pusiste positivo. Pero como la pendiente es negativa, ¿qué es lo que voy a hacer con este signo menos? Jugar con él, nada más ponérselo primero al numerador y después ponérselo al denominador. Les decía que vamos a caminar sobre el eje Y y sobre el eje X. Este menos te está diciendo que a partir de este punto que tú tienes aquí, tienes que caminar en el eje Y menos 2 negativos, pero a partir de este punto, es decir, si tú estás aquí, a partir de aquí tienes que caminar 2 casillas negativas en el eje Y. ¿Hacia dónde son las negativas? Hacia abajo. Entonces cuentas 1, 2, cuentas 2 negativas. Y después te dice que tienes que caminar 7 positivas en el eje X, porque X es positivo. Ya que estás aquí, camina 7 positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este es tu primer punto de referencia. Este sería tu primer punto de referencia. Si quieres un solo punto, con ese ya puedes trazar tu recta. Ya nada más la prolongas porque recuerden que una recta es infinita. Pero si quieres otro punto de referencia, lo que yo les decía, puedes jugar con el signo menos. Ahora se lo puedes poner al denominador y el numerador es positivo. Si lo cambias y lo pones a este, el de arriba quedaría positivo. Entonces te indica que vas a caminar 2 positivos. Es decir, te quedaría una nueva pendiente, por así decirlo. Te quedaría 2 y te quedaría menos 7, ¿sí? Pero no estás alterando nada, porque te sigue quedando arriba Y, abajo X y la pendiente te sigue quedando negativa porque tiene que ser negativa. Entonces esto nada más es para graficar, chavos, les estoy enseñando este método solamente para graficar. Entonces ahora te diría que avanzas 2 positivos en Y, 2 positivos en Y. Y ahora serían 7 negativos en el eje X. ¿Hacia dónde son los negativos en el eje X? Hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con eso ya trazaste tú tu punto de referencia. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Pues ahora trazar tu recta.
Ya tracé mi recta, ya quedó mi recta lista y es muy sencillo con este método, es más sencillo que el método de tabulación, cuando lo entiendes es mucho más rápido y práctico. Entonces así quedaría ya mi recta. Este método también lo pueden utilizar en los anteriores ejercicios, si quieren compruébenlo, van a ver que les va a dar sobre la misma recta. Lo pueden ver que es muy efectivo y más rápido para trazar una recta. Repito, yo de preferencia les recomiendo que siempre tracen 2 puntos de referencia. Y ya trazando tus 2 puntos de referencia puedes trazar tu recta del problema. Bueno, ya terminamos nuestro problema, pero quiero enseñarles este tip para cuando te dan otra pendiente, otro tipo de pendiente y aprendan cómo seguir graficando por este método que les acabo de enseñar. Por ejemplo, imaginemos que te dio ya este punto, que te digo que la intersección con el eje Y es B es igual a menos 2. Aquí está tu punto, sería B 0, menos 2, ¿sí? Que te hubiera dicho que la intersección con el eje Y pues era menos 2. Tú sabes que B es igual a menos 2. Y que la pendiente es 4. Tú dices, aquí ya no está convertido en fracción. ¿Cómo le hago para saber cuál es Y y cuál es X? Muy fácil. Tú sabes que todo número entero puede estar dividido entre un 1, ¿verdad? Y ya se hace fracción. Y lo de arriba sigue siendo la letra Y, lo de abajo sigue siendo la letra X. Ojo aquí, como los dos están positivos, ¿qué harías? Pues primero caminas como en los dos positivos. Te dice que Y serían 4. 1, 2, 3, 4. Y en X sería 1 positivo. Este es tu primer punto de referencia. Con ese único punto de referencia tú ya puedes graficar, pero si tú quieres ser más exacto, más preciso con tu recta y la quieres graficar, ¿qué harías? ¿Qué pasa cuando tu pendiente es positiva? ¿Qué haces para graficar el otro punto de referencia? Pues supones que los dos son negativos. ¿Por qué los dos negativos? Porque en sí la esencia de la pendiente es positiva. Entonces la pendiente tiene que ser positiva. Y si tú le pones menos entre menos, quiere decir que va a seguir siendo positivo, porque menos entre menos va a ser más. Lo de arriba es Y, lo de abajo es X. Entonces sería menos 4 en Y, 1, 2, 3, 4 y menos 1 en X. Y aquí está tu segundo punto de referencia. Eso solamente es para graficar, chavos, ¿sale? Esto es para que grafiquen de mejor manera. Espero haya quedado claro, espero se entienda y vean cómo es muy fácil graficar por este método. Repito, pueden comprobarlo en los ejercicios anteriores.